Las hijas de Ixchel, el rol de la mujer en la desaparición de los mayas. Capítulo 2. En las profundidades de la selva mesoamericana, bajo el dosel espeso de árboles centenarios, las pirámides y ciudades de la civilización maya se erigen como mudos testigos de una grandeza perdida. Durante siglos, este pueblo desarrolló una cultura asombrosa, astronomía precisa, matemáticas complejas, una escritura jeroglífica elaborada y una arquitectura monumental que sigue maravillando al mundo. En su apogeo, sus ciudades-estado como Tikal, Calakmul y Palenque eran centros vibrantes de poder, conocimiento y comercio. Sin embargo, alrededor del siglo IX después de Cristo, en lo que los historiadores conocen como el colapso del clásico maya, el misterio se cernió sobre esta civilización. Muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas, sus templos cayeron en silencio y una civilización entera pareció desvanecerse en la selva. La historia tradicional ha buscado explicaciones en causas complejas y multifactoriales, sequías prolongadas, deforestación masiva, guerras internas, el colapso de las rutas comerciales y la sobrepoblación. Pero, ¿qué hay de un factor menos explorado? Una perspectiva que a menudo se olvida en los grandes relatos históricos. Este documental se adentra en el corazón de esa civilización perdida para investigar el impacto de esta crisis en la vida de las mujeres, las hijas de Ixchel, y cómo su rol, su resiliencia y su intrínseca conexión con los ciclos naturales fueron, en última instancia, la clave en los intentos de una sociedad por sobrevivir a su propia desaparición. Más allá de los gobernantes masculinos y los sacerdotes estelares, el tejido de la sociedad maya estaba intrínsecamente ligado a lo femenino, una dualidad fundamental que se reflejaba en su cosmogonía. Ixchel, la diosa de la luna, la fertilidad, el parto, la medicina y el tejido, era una de las deidades más veneradas y omnipresentes. Su culto no solo simbolizaba los ciclos incesantes de la vida, la creación y la regeneración, sino que también reflejaba el papel central de la mujer en la vida cotidiana y espiritual. Las mujeres mayas no eran figuras marginales o secundarias, eran el motor silencioso, pero vital, que impulsaba la sociedad desde sus cimientos hasta sus más altas expresiones. Para entender el colapso, primero debemos comprender la estructura social de la que las mujeres eran una parte integral e indispensable. En el corazón de la vida maya, las mujeres eran las guardianas del hogar, pero su influencia y su labor se extendían mucho más allá de las paredes de sus casas. Eran las principales agricultoras, especialmente en el cultivo del maíz, la base de la dieta maya y un alimento con un profundo significado espiritual y cosmológico. El maíz, considerado sagrado, era un regalo de los dioses, y las mujeres, al cultivarlo y procesarlo, actuaban como intermediarias directas entre el plano divino y la supervivencia humana. Su conocimiento de las plantas, los ciclos de siembra y cosecha, y la compleja relación con la tierra era vital para la seguridad alimentaria de la comunidad. La milpa, el campo de cultivo, era un espacio sagrado que conectaba directamente con la fertilidad de la tierra bajo la égida de Ixchel. Y sin la labor diaria y el conocimiento transmitido de generación en generación por las mujeres, la sociedad no podría alimentarse. Pero el rol de las mujeres mayas no terminaba en el campo. Eran también las maestras tejedoras, y el tejido era mucho más que una simple artesanía. Era una forma de arte, un lenguaje y un acto de creación sagrada. Los patrones y colores de sus ropas contaban historias, identificaban el linaje, el estatus social y transmitían conocimientos ancestrales y cósmicos. A través de sus hilos, las mujeres tejían la identidad de su comunidad, sus mitos fundacionales y preservaban su historia. Los códices mayas, hoy preciados tesoros, muestran a menudo a mujeres hilando y tejiendo, subrayando la importancia no solo económica, sino también cultural y espiritual de esta labor. Además, las mujeres eran curanderas, guardianas de un vasto conocimiento herbolario transmitido oralmente, y parteras,
En una sociedad donde la mortalidad infantil era alta y las enfermedades eran una amenaza constante, su papel en el nacimiento y el cuidado de la salud era crucial para la supervivencia y el bienestar de la población. Eran las responsables de asegurar que las futuras generaciones nacieran y prosperaran. Una conexión directa y terrenal con Ixchel, la diosa del parto. En el ámbito espiritual, las mujeres mayas también ocupaban puestos de poder y veneración. Aunque los sacerdotes de los grandes templos y la astronomía eran predominantemente hombres, existían sacerdotisas y chamanas que oficiaban ceremonias menores, interpretaban sueños y actuaban como intermediarias entre los humanos y los dioses. La adoración a Ixchel era vital, y en sus ritos, las mujeres desempeñaban un papel central, invocando a la luna y a la fertilidad para sus familias y su comunidad. Eran las que mantenían el equilibrio con el mundo espiritual, un aspecto fundamental para una civilización tan profundamente conectada con lo trascendente. Cuando la crisis golpeó las ciudades mayas, lo hizo con una ferocidad inaudita y un alcance devastador. Las investigaciones paleoclimáticas, a través del análisis de sedimentos en lagos y de estalagmitas en cuevas, han revelado patrones de sequías extremas y prolongadas, con duraciones de décadas, que devastaron las regiones agrícolas. La deforestación masiva para la construcción de ciudades, la producción de cal para los estucos y la tala de árboles para la agricultura de tala y quema combinada con estas sequías llevó a una crisis ecológica y de recursos sin precedentes. En este escenario apocalíptico, las mujeres fueron las primeras y más directamente afectadas, ya que su vida cotidiana estaba intrínsecamente ligada a los ciclos de la tierra. Como principales agricultoras, vieron cómo sus milpas se secaban, como el maíz, su alimento sagrado, se negaba a crecer. La interrupción de los ciclos naturales, tan fundamentales para su cultura y su subsistencia, no solo significó hambre y malnutrición, sino también una profunda crisis espiritual. ¿Acaso Ixchel había abandonado a su pueblo? ¿Habían fallado las ofrendas? La desesperación se apoderó de las comunidades. Las mujeres que tradicionalmente garantizaban el sustento, se enfrentaron a la impotencia de no poder alimentar a sus familias. La escasez de alimentos llevó a una malnutrición crítica, especialmente entre los niños y las mujeres embarazadas, aumentando dramáticamente la mortalidad infantil y la de madres. La escasez de recursos también provocó conflictos. Las guerras por el control del agua y las tierras cultivables se intensificaron entre las ciudades-estado, desestabilizando aún más la región y destruyendo las estructuras políticas y sociales. Los hombres, que antes se dedicaban a la construcción monumental y a la guerra ritual, ahora luchaban por la supervivencia, dejando a las mujeres en una posición aún más vulnerable. El colapso de las estructuras políticas y económicas significó el fin de las grandes redes comerciales, limitando el acceso a recursos externos. Los tejidos, que antes eran una moneda de cambio y símbolos de estatus, perdieron su valor o se volvieron imposibles de producir sin las materias primas necesarias, lo que agravó la crisis económica. A pesar de la magnitud de la catástrofe, las mujeres mayas no se rindieron. Su resiliencia, su conocimiento ancestral y su capacidad de adaptación se convirtieron en la clave para los intentos de supervivencia de la sociedad. Frente a la escasez, las mujeres buscaron soluciones innovadoras. Diversificaron la recolección de alimentos silvestres, recurriendo a tubérculos, frutos y raíces que antes eran solo complementos en la dieta. Desarrollaron nuevas técnicas de almacenamiento para preservar lo poco que podían cosechar y buscaron fuentes de agua alternativas, a menudo viajando a grandes distancias. Su profundo conocimiento ancestral de la selva y su biodiversidad se volvió más valioso que nunca. La figura de la curandera y la partera se hizo aún más crucial, luchando contra las enfermedades y la alta mortalidad, intentando preservar la vida en un entorno cada vez más hostil. En un contexto de fragmentación social, con las grandes ciudades vaciándose,
Las mujeres se convirtieron en las guardianas de las pequeñas comunidades que se dispersaban hacia zonas más fértiles o con acceso a agua. Su capacidad para mantener unida a la familia, para transmitir el conocimiento, los mitos y las tradiciones a las nuevas generaciones, fue fundamental para que la cultura maya no desapareciera por completo, sino que se transformara. Fue en estos pequeños núcleos familiares y comunitarios, lejos de las grandes ciudades en ruinas, donde las mujeres mantuvieron viva la llama de la civilización maya. La adoración a Ixchel, aunque quizás menos ostentosa y monumental, continuó en los hogares y en la intimidad de los rituales familiares, adaptándose a las nuevas circunstancias. La diosa de la luna y la fertilidad seguía siendo una fuente de esperanza en tiempos de desesperación, un recordatorio de que los ciclos, incluso los más devastadores, finalmente dan paso a la renovación y al renacimiento. El colapso maya no fue el fin de un pueblo, sino una transformación dolorosa, una prueba de fuego que forjó una nueva identidad. Y en esa transformación, el papel de las mujeres fue subestimado por la historia. Las hijas de Ixchel, con su profundo conocimiento de la tierra, su capacidad de adaptación y su incansable lucha por la vida, fueron la verdadera columna vertebral de una sociedad que se negó a extinguirse. Su resiliencia no solo aseguró la supervivencia física de las comunidades, sino que también preservó la esencia cultural maya que hoy podemos admirar. El legado de Ixchel perdura en las mujeres de hoy, en las comunidades mayas que aún prosperan, y en el recuerdo de una fuerza femenina que incluso en la adversidad más extrema encuentra la manera de tejer un nuevo futuro. Aquí concluye nuestra historia. Si te ha inspirado, que su legado sea un faro de valentía en tu propio camino.